México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 27 de febrero, estas son todas las noticias y todas las voces. Presenta el gobierno federal pacto fiscal en beneficio de familias y empresarios, dice el presidente de la República. Lo importante, para que le quede muy claro, es que la Secretaría de Hacienda, luego del anuncio del doctor Videgaray, es el compromiso del gobierno de Peña Nieto de no poner nuevos impuestos o más impuestos de aquí a que termine el año, de aquí a que termine el sexenio, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2018. Vamos con Maru Rojas. Ella estuvo muy pendiente de este anuncio y de lo que dijo el presidente de la República del beneficio que reportará esta medida del gobierno federal para empresarios y desde luego para familias. Maru, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, dar certidumbre permanente a inversionistas nacionales y extranjeros para proteger así la economía de las familias mexicanas es hoy el objetivo de haber ordenado al Gabinete Económico la creación del acuerdo de certidumbre tributaria. ¿De qué se trata, Pepe? Un instrumento con el que el gobierno de la República se compromete a mantener sin variaciones el régimen fiscal durante toda su administración. Aseguró el presidente Enrique Peña Nieto ante inversionistas japoneses en Guanajuato que lo que se busca, Pepe, es mantener la confianza de inversión que va en aumento hacia nuestro país. Mientras mayor certidumbre haya sobre el sistema fiscal, mayores serán las inversiones que pueda atraer nuestro país. Por ello, este día he determinado establecer, a través del Gabinete Especializado de México Próspero, es decir, el Gabinete Económico del Gobierno de la República, un acuerdo de certidumbre tributaria. Con este instrumento, el Gobierno de la República se compromete a mantener sin variaciones el régimen fiscal. Esto fue durante la segunda inauguración en Guanajuato de una planta automotriz en menos de una semana, un proyecto de inversión de 770 millones de dólares que para 2016 habrá producido más de 230,000 vehículos y generado 4,500 empleos. El jefe del Ejecutivo confirmó así este anuncio hecho por autoridades hacendarias y reiteró que en lo que resta de su administración no hay más aumentos al IVA, al ICR, al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y por ello puso como ejemplo el crecimiento de la industria automotriz, que en México sintetiza fortalezas y oportunidades de competencia que ofrece nuestro país, como lo es la enorme calidad de capital humano que cumple con los más altos estándares internacionales. Reflejo de ello, afirmó, es que el año pasado, en 2013, las exportaciones de autos hechos en México crecieron 10.6% respecto al año anterior. Esto es más del doble de crecimiento de todas las manufacturas, que fue 4.2%, y que gracias a este buen desempeño, hoy INEGI informa que el personal ocupado en la fabricación de equipo de transporte creció 8.4% de diciembre de 2012 a diciembre de 2013. Un evento en el que también participaron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el gobernador de la entidad, el gobernador Márquez. Bromeó un poco que José Alfredo Jiménez ya decía en su canción "No pases por Salamanca", y que los inversionistas le han dicho promueva que sí pasen todos por Salamanca, y que es por ello que hoy rebautizaba este lugar, por ser la segunda ocasión que Mazda invierte en el mismo municipio con una planta, como Sala Mazda. Mi reposo. Muchas gracias, Maru Rojas. Buenas tardes. Esto fue lo que dijo hoy el presidente de la República, justamente al estar presente en esta inauguración, en este compromiso que establece la planta automotriz de Mazda México. Se inaugura esta planta en México, allá en Guanajuato, y ratifica el anuncio que hiciera por la mañana el titular de Hacienda, Luis Videgaray. Dijo que este pacto fiscal debe servir para definir dónde y cómo invertir, y que el sistema fiscal de cada país es determinado con toda autonomía y con toda soberanía. Hoy vamos a platicar en un rato más con Leopoldo Orellana. Él es el responsable de Mazda en nuestro país, quien estuvo hoy justamente en la inauguración que hizo el presidente. Pero retomando el tema del anuncio hecho por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, bueno, son 8 puntos de este pacto, pero le digo, se los vamos a explicar detalladamente si gusta, pero lo importante es que le quede claro
que entre los 8 puntos queda el compromiso del gobierno federal de no modificar la legislación tributaria a partir de hoy y hasta el 30 de noviembre de 2018. Es decir, el gobierno se compromete a no poner más impuestos de aquí a que termine el sexenio del presidente de la República. También hay el compromiso por parte del secretario de Hacienda de combatir con machete, con espada y como sea, la evasión fiscal y la promoción, hacer la promoción de la formalidad para que cada vez sean más los mexicanos que paguen los impuestos, aquellos mexicanos que deben hacerlo y que por ahora no lo hacen. También hay un compromiso de pleno respeto a los derechos constitucionales de los contribuyentes y a las decisiones del Poder Judicial de la Federación. Se compromete también el gobierno a mejorar la eficiencia y la oportunidad en el uso de recursos públicos y en la transparencia de los ingresos, que eso es muy importante, y en el ejercicio del gasto. También se compromete el gobierno de la República en mantener una trayectoria de déficit decreciente. Dice que también va a haber excepciones para realizar modificaciones a las decisiones tributarias. Todo esto lo vamos a platicar en un momento más con el secretario de Hacienda y Crédito Público, con el doctor Luis Videgaray, en una entrevista con este espacio informativo. En otras noticias, le informaré esta tarde que hay una tercera acusación aquí en México en contra del Chapo Guzmán. Vamos con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Juzgado Segundo de Distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas dio a conocer que fue cumplimentada la orden de aprehensión librada el 3 de mayo del 2011 por los elementos de la Policía Federal Ministerial en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Ante la imposibilidad transitoria para practicar las diligencias necesarias, este órgano jurisdiccional, mediante auto solicitado el lunes pasado, giró el exhorto con carácter de urgente para que sea un juzgado de distrito en materia de procesos penales federales en Toluca, Estado de México, el que lleve a cabo las diligencias correspondientes. Cabe señalar que el mediodía de este jueves, dicho exhorto recayó en el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por lo que tomará la declaración preparatoria y resolverá sobre su situación jurídica dentro del plazo constitucional, mismo que empezará a contar a partir de la hora y fecha en que haya recibido este exhorto. De esta manera, Pepe, suman ya tres procesos los que podría estar iniciando en contra del Chapo Guzmán. Pepe, el reporte. Son 3 procesos en la República Mexicana, ya formales, independientemente de los procesos que se siguen contra este delincuente allá en la Unión Americana, que ya son varios. Y aquí en el Distrito Federal, Pepe, también es importante destacar que por lo menos habría 3 órdenes de aprehensión más, junto con 2 órdenes de reaprehensión que también deben de caer ya en breve en manos de jueces federales para que también se le inicien procesos por esos delitos que se les imputan. Más lo que se acumula esta semana, verdaderamente, Juan Antonio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Seguiremos informando sobre todo esto. ¿Se acuerda que ayer le alcanzamos a informar aquí de una marcha que se llevó a cabo en apoyo a la libertad del Chapo allá en Sinaloa, principalmente en la ciudad de Culiacán? También la hubo en Guamúchil, pero la de impacto fue la ocurrida en Culiacán, la capital sinaloense. Bueno, pues hubo algunas personas detenidas. Vamos con Víctor Torres, corresponsal de Grupo Fórmula. Él ayer nos puso al tanto de esta marcha con todo detalle, en el momento en que iba a iniciar y en el momento en que ya estaba por concluir. Hoy, le digo, hubo algunas personas detenidas, ya fueron liberadas. Vamos contigo, Víctor, tú tienes el detalle y toda la información. Adelante, muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Fueron 10 los detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán por faltas al bando de policía y gobierno, por escandalizar en la vía pública. Pepe, lo que pasa es que al terminar la marcha, la cual transcurrió, hay que decirlo, con toda normalidad, no hubo ningún incidente en el recorrido del Templo de la Lomita, como te informamos ayer. Hasta ellos iban a Palacio Municipal, pero no los dejaron llegar, y a unos metros ahí los detuvieron justo frente a la catedral, y entonces ahí terminaba todo, cuando de pronto pues empezó a convertirse en más en carnaval que en otra cosa. Llevaban la tambora en vivo, algunos jóvenes empezaron ahí a acelerar sus vehículos y a lanzar algunas amenazas a los policías, y a gritar demás, escandalizaron la vía pública, en total que se tuvieron que disolver la marcha, y en eso hubo 10 detenidos que esta mañana, estas primeras horas de hoy,
alrededor de la 1:30 de la mañana, obtuvieron su libertad con el pago de una multa de 320 pesos. Eso fue lo que les costó el chistecito ayer. Y bueno, pues decirte también que el gobernador Mario López Valdés afirmó que los organizadores de la marcha fueron amigos y familiares del Chapo Guzmán, y desconoció, dijo, si algún delincuente colaboró para esto, pero dijo que se está investigando, están revisando los videos autoridades federales y estatales, Pepe. Estaban exigiendo los que marcharon, los manifestantes que vestían de blanco, estaban exhibiendo mantas para exigir la liberación del líder del cártel del Pacífico, del Chapo Guzmán. Así es, y también mostraron otras mantas exigiendo la no extradición. Hay quienes dicen que en principio este era el objetivo central de la marcha, pero luego se mezclaron otras pancartas con otras leyendas, pero la demanda principal era pedirle al gobierno que no extradite al Chapo Guzmán. Pues te agradezco, Víctor. Mira, voy a poner una parte, un extracto de la entrevista que esta mañana concedió Mario López Valdés, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, a mi compañero, el periodista Carlos Loret de Mola, en el noticiario del Canal 2 de Televisa. Esta mañana decía Mario López Valdés que él se mostraba sorprendido cuando vio de pronto 1 millar de personas que estaban abogando por la liberación del Chapo Guzmán, a quien consideran ellos un verdadero héroe. Esto es parte de lo que dijo Maloba a Carlos Loret de Mola esta mañana en Televisa. Estamos sorprendidos, la mayoría de los sinaloenses y la propia autoridad. Incluso ayer en la reunión de la CONAGO me cuestionaban de esta convocatoria que se estaba haciendo por volantes, por las redes sociales, y incluso llegué a expresar que no consideraba que alguien pudiera atender esta convocatoria. Fue grande nuestra sorpresa cuando vimos que se juntó pues casi 1 millar de personas. Nosotros preguntábamos si había alguna acción que nosotros pudiéramos actuar. Los abogados me dicen que en este país se tiene que privilegiar el derecho a la expresión y el derecho a la manifestación, que son derechos que están constituidos que están expresados en la propia Constitución. Le digo, bueno, pero uno tiene derecho a expresarse y a manifestarse mientras no afecte a terceros. Creo que se afectaron las vías de comunicación, libre tránsito, el bando de policía y buen gobierno. Y esa es la razón por la cual se arrimó al final nuestra autoridad. Incluso recibimos información que había gente sospechosa ahí. Estuvimos investigando, alguna gente dice que no sabía que iba, otras dicen que les pagaron hasta 500 pesos por asistir, otras fueron porque había banda, porque había fiesta, porque había bola. Pero creo que hay una enorme confusión, Carlos. Hay una subcultura ahí que no nos deja ver muy bien ante México y ante el mundo. Creo que hay una confusión en nuestros valores éticos. Es una mala señal, y el gobierno y la mayoría de los sinaloenses pues rechazamos totalmente estas acciones que van en contra de las acciones de la ley. Esto fue lo que dijo Mario López Valdés, el gobernador del estado de Sinaloa, al periodista Carlos Loret de Mola esta mañana en el noticiario de la televisión. Víctor, se habla de que hubo tamales, reparto de dinero, agua, algunas chelas, cervezas muy populares por allá, desde luego por el calorón que hace, pero no hubo amenazas. No, Pepe, en realidad es lo que tú dices, tienes perfectamente la información muy claro. Nosotros llegamos antes de la marcha, lo que vimos es que llegaron varios camiones. Nos recordó mucho a algunos mítines políticos donde los acarrean y les dan un dinero. En la Ciudad de México les dan tortas, pues aquí les dan tamales. Y sí les dieron 200 pesos a unos, a otros les dieron 500 pesos. Yo francamente no me encontré con personas que dijeran que les dieron 500, muchos me dijeron que les dieron 200 pesos, su camiseta blanca. Y decirte finalmente, si me permites, Pepe, que están convocando a otra marcha, pero esta es una marcha por la dignidad de Sinaloa. Es una manifestación que se llevará a cabo a las 12 horas tiempo del Pacífico, el próximo sábado también en Culiacán. Es la otra marcha, Pepe. Es una contramarcha para justamente equilibrar lo que se vio ayer en las calles de Culiacán, principalmente, con toda la gente vestida de blanco, unas 1,000 personas, y la que hubo en menor escala en Guamúchil, Sinaloa. Te agradezco mucho, Víctor Torres, la información. Mucho saludarte, Pepe. Igualmente para ti, un abrazo. Es Víctor Torres, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Culiacán, Sinaloa. Va a haber una contramarcha
el próximo sábado al mediodía, tiempo del Pacífico. Esa es la convocatoria. Seguramente todo esto viene apoyado desde la gubernatura del estado. Ya le tendremos, por supuesto, información. Permítanos una breve pausa. Le tengo muchas más noticias que tienen que ver con los grupos de autodefensa, quienes hoy revelan a través de su vocero, en este caso Estanislao Beltrán, alias Papá Pitufo, revelan que no van a entrar a Morelia, la capital. Están ya muy cerca de Morelia, estaban en Pátzcuaro y en los alrededores de las goteras de la ciudad de Morelia, pero aseguran que no van a ir a Morelia. También lo dio a conocer Alfredo Castillo Cervantes, el delegado del presidente de la República allá en Michoacán. La información en detalle después de una pausa. Multilínea 5166-3403. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos. Amigos queridos, soy José José y quiero invitarlos a celebrar conmigo mi 50 aniversario de carrera este 23 de marzo en el Teatro Metropolitan. Allá los espero, amigos. Muchas gracias. Luce todo sin ti, los mares de las... En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. La objetividad en la noticia. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en el resumen de las noticias. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Para debatir los hechos. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes 7 horas centro. En Telefórmula. Telefórmula. Las exclusivas. Los famosos. El mundo de la farándula. Siempre de viva voz, todo en un mismo lugar. Telefórmula. Sintonízanos, canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Fórmula en la ecología. En México se busca conservar los manglares y la biodiversidad de las áreas costeras más pobres del país. El reto es plantar millones de árboles de mangle en los estados de Oaxaca y Chiapas, ya que contribuyen a la purificación del agua, aire y a moderar el calentamiento global. El comienzo de cosas feas por venir. Esa es la advertencia de la firma de seguridad Cloudflare, después de que uno de sus clientes fue víctima de un gran ataque cibernético. Los hackers infiltraron el protocolo de la red de tiempo, que es el sistema que se utiliza para sincronizar el reloj de las computadoras. El ataque inundó los servidores con una cantidad inmensa de datos. Esta técnica podría usarse para desactivar sitios web. Esta fue una semana difícil para Bitcoin, debido a que Bitstamp, uno de los sitios web más grandes del mundo para el intercambio de la moneda virtual, suspendió las transacciones después de ser víctima de un ciberataque que le impidió ofrecer sus servicios. La empresa con sede en Eslovenia dijo que los culpables habían aprovechado una falla oculta en el programa que permite el funcionamiento de Bitcoin. Bueno, vamos con el tema de las autodefensas en Michoacán, que le digo también hoy es motivo de noticia, como también es motivo informativo, el enfrentamiento que ocurrió en la ciudad de Morelia entre maestros y policías. Le adelanto el resultado: ganaron los maestros, le pegaron más fuerte a los policías, pero ya estaremos informando de esto con todo detalle.
con Francisco García Davis, director de la agencia informativa Cuadratín. Primero vamos con Leovigildo González y el tema de las autodefensas, quienes siguen avanzando rumbo a Morelia, la capital, aunque han dicho que no van a entrar en la capital michoacana. Vamos contigo, Leovigildo, te escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como tú ya lo comentas, los grupos de autodefensa el día de ayer por la tarde lograron expandirse en territorio michoacano, en donde entraron al menos a 3 comunidades del municipio de Salvador Escalante, que son Santa Clara del Cobre, Siragüen y Opopeo, mientras que también arribaron al municipio de Pátzcuaro, en donde finalmente ellos quieren tomar completamente el control de la seguridad a tan solo ya 55 kilómetros de la capital michoacana. De inmediato se montó un operativo por parte de la Policía Federal, quienes, reforzaron la seguridad en la carretera Morelia-Pátzcuaro. En toda la carretera hubo fuerte presencia de la Policía Federal desde el día de ayer por la tarde, y finalmente hoy por la mañana instalaron varios retenes con la finalidad de evitar alguna irrupción que no pudiera estar prevista por parte de los grupos de autodefensa. Comentarte que se registró sin ningún tipo de violencia ni disparos, no hubo enfrentamientos, fue en completa calma este nuevo avance de los grupos de autodefensa. Y el día de hoy por la mañana afirmó Estanislao Beltrán, quien es el vocero de los grupos de autodefensa, que por el momento no está contemplado entrar a Morelia. Sin embargo, sí lo harán en los municipios de Tocumbo, Huetamo, así como Zamora, que además de Uruapan, que son ciudades importantes y donde dice se esconden elementos de los caballeros templarios. Es la información que tenemos, Pepe, desde Michoacán. Te agradezco, Leovigildo, todo esto a través de la agencia informativa Cuadratín. Que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, estamos pendientes. Pues sí, Estanislao Beltrán, el vocero del movimiento armado, cuando menos el que se ha hecho más visible entre todos, dijo que van a avanzar, como dijo Leovigildo, a Uruapan, Zamora, Tocumbo, Huetamo, pero no prevén ingresar a la capital del estado. Incluso le decía hace un momento, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, refrendó que los grupos de autodefensa no entrarán en la capital del estado. Fue entrevistado en el marco de la visita del secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y el comisionado dijo que se va a mantener el diálogo constante con los liderazgos del Comité de Autodefensas de Michoacán. Esto fue lo que dijo Alfredo Castillo Cervantes respecto a la no entrada, no autorización para que entren los autodefensas a Morelia, la capital del estado de Michoacán. Adelante. A nosotros el reporte que nos dieron fue en Siragüen y en Santa Clara, y fue ahí cuando se hizo la presencia de autoridades, y ahí se les comentó que si avanzaban, el que avanzara, un paso más, sería detenido. Y se habló en este caso con los líderes para la reunión del día de mañana, y se les dejó muy en claro que cualquier movimiento que se haga sin la presencia de las autoridades federales, en este caso, van a ser detenidos. Yo estaba viendo un comunicado hace rato donde hablaban de un tema de postergar cualquier tipo de movimiento y señalaban la reunión que vamos a tener el día de mañana. Pero el punto que es muy claro, Denise, es dejar que movimiento que no esté acompañado por autoridades, en este caso, estas personas van a ser detenidas. Es lo que dijo Alfredo Castillo Cervantes a la periodista Denise Merker en su programa de Grupo Fórmula en la 104.1, Atando Cabos, este mediodía, después de la 1 de la tarde. Fue muy explícito Alfredo Castillo Cervantes cuando dijo que si entran los autodefensas, por ejemplo, a Uruapan, a la zona urbana, lo van a hacer, sí, pero sin armas, y será también bajo su responsabilidad el que pudiera llegar a haber enfrentamientos con la Policía Federal. Esto lo dijo claramente también Alfredo Castillo Cervantes. Dijo, no van a entrar a Morelia, y si entran a Uruapan, a la zona urbana, lo harán, pero lo harán sin armamento. De lo contrario, serán detenidos. Fue explícito el comisionado presidencial allá en el estado de Michoacán. En un momento más haremos contacto con Francisco García. Ya está en la línea, Francisco, el director de la agencia informativa Cuadratín. Él nos tiene más detalles del enfrentamiento que se dio entre miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y policías allá en la ciudad de Morelia.
La protesta fue porque se estaba discutiendo en el Congreso del Estado durante varias horas el tema de la reforma educativa. Y bueno, afuera, en la calle, vino la protesta y el ala magisterial disidente en las inmediaciones del Congreso de Michoacán, pues estaba presente. Se calentaron los ánimos y los maestros intercambiaron golpes con elementos de la policía que mantienen resguardada la zona. Y bueno, pues en este caso se enfrentaron y ganaron los maestros porque les pegaron más duro a la policía. Están discutiendo allá la ley del Congreso, la ley educativa en el Congreso michoacano. Te escuchamos, Francisco García Davich, adelante por favor, buenas tardes. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Te comento que fue una verdadera paliza, sin piedad y misericordia, Pepe, la que le asestaron los miembros de la CENTE a integrantes de la Policía Estatal Preventiva que resguardaban el Palacio Legislativo aquí en Michoacán, en cuyo interior se estaba discutiendo por parte de los diputados locales las leyes complementarias de la reforma en materia educativa. Desde anoche, cerca de las 23 horas, el presidente del Congreso de Michoacán, el panista Alfonso Martínez Alcázar, llamó a la fuerza pública porque por redes sociales los miembros de la sección 18 estaban convocando a tomar el recinto legislativo a partir de las 7 de la mañana, y por eso, para uno que madruga, uno que no duerme, la policía llegó desde la medianoche y rodeó todo el centro histórico de Morelia, particularmente el Congreso del Estado. Pepe, ya cuando arribaron los contingentes de la CENTE ya estaban perfectamente pertrechados los policías antimotines, que después de varios minutos, casi 3 horas de estar resistiendo insultos, de estar pues ahí soportando que les arrojaban proyectiles menores, de pronto los miembros de la CENTE empezaron a golpearlos con tubos, con palos, con cadenas, con una valla metálica que desmontaron y la arrojaron contra estos policías, que no tuvieron más remedio que accionar tanto los gases lacrimógenos como algunos extintores que llevaban consigo. El saldo de esta refriega, Pepe, en la que los únicos que agredieron fueron los maestros, y ahí están los videos, Pepe, es de 4 Estamos mostrando justamente, Paco, a través de la agencia Cuadratín que tú diriges, los videos que nos mandaste, nos enviaste, los estamos proyectando a través de Telefórmula. Se miran justamente las calles en torno al Congreso del Estado, donde los legisladores michoacanos estaban discutiendo la ley educativa, la ley en materia educativa, y ahí al lado de la Avenida Madero, que es muy ancha, en el mero centro de Morelia, es donde se dieron los enfrentamientos. Sí, efectivamente, Pepe, te comentaba que el saldo final de esta refriega, de esta golpiza que le asestaron los centistas a la policía estatal, es de 4 uniformados lesionados. No hay ninguna persona detenida, y finalmente todo, Pepe, para nada, pues adentro los diputados del PAN y del PRI en alianza sacaron estas leyes complementarias, las aprobó ya la 72 legislatura de Michoacán. Llamó la atención, Pepe, que también dentro del Congreso 2 diputadas del PRD muy aguerridas, Cristina Portillo y Selene Vázquez, también subieron a la tribuna, hicieron ahí un papelón también muy tremendo, y ya consumados los hechos, desde la tribuna una voz le gritó a la diputada Cristina Portillo: ya se los abrocharon, y dijo la diputada Cristina desde el micrófono: sí, dice, ya nos abrocharon y ni un besito nos dieron, dijo la diputada perredista, Pepe, y de esta manera se consumó la aprobación de estas leyes complementarias, mientras que afuera, pues el saldo de la trifulca es esta que te he relatado, Pepe. Son maestros de la disidencia agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los que finalmente estaban ahí en el Congreso para protestar. Se caldearon los ánimos, se hicieron de palabras y comenzó el enfrentamiento que derivó en lo que tú has narrado detalladamente, pero de acuerdo con las imágenes fue bastante violenta esta manifestación por parte de los maestros. Sí, Pepe, fue una tensión que estuvo desde las 7 de la mañana, y la golpiza ya se produjo cerca del mediodía, a las 12 y fracción horas. Todo este tiempo estuvieron los centistas insultando a los miembros de la fuerza pública. Llegaron
también algunos grupos estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que comanda un periodista de nombre Jesús Mora, pero ellos únicamente llegaron, pues lanzaron sus consignas también y se retiraron pacíficamente. Los que estuvieron ahí todo el día y al final de cuentas atacaron a la fuerza pública con estos proyectiles que ya comentábamos, son efectivamente los miembros de la CENTE, Pepe. ¿Eran policías federales los que estaban resguardando el Congreso? Porque en Morelia no hay policía municipal. Ya hay policía municipal, Pepe, ya el gobierno de la ciudad también posee su propia policía, pero no, el presidente del Congreso Estatal, el panista Alfonso Martínez, en realidad pidió la presencia de la Policía Estatal Preventiva. Es una facultad que le confiere la ley orgánica del Congreso Estatal. Él hizo, pues, usó este derecho. Te hago la pregunta, perdón que te interrumpa, Francisco, te hago la pregunta porque las imágenes que ha enviado la agencia que tú diriges, la agencia Cuadratín, aparece en la primera línea de confrontación por parte de la policía, los gendarmes vestidos como granaderos, con cascos y demás, rodilleras, y protegiéndose con escudos de acrílico, en donde se lee claramente la leyenda Policía Federal. Por eso te hago la pregunta, me llamó la atención. Hubo dos patrullas, Pepe, que se apostaron a un par de cuadras del Congreso Estatal, precisamente de la Policía Federal. Sus elementos estuvieron ahí ayudando logísticamente a la Policía Estatal Preventiva, pero quienes activaron los gases lacrimógenos y también los extintores fueron los miembros de la Policía Estatal Preventiva, específicamente la Corporación Antimotines, que aquí en Michoacán se conoce como GOE, Grupo de Operaciones Especiales, Pepe. Te agradezco mucho la información detallada, Francisco García Davis, a través de la agencia informativa que tú diriges, la agencia Cuadratín. Gracias también por la imagen enviada. A la orden, Pepe, saludos. Gracias, muy buenas tardes. Estamos viendo a través del Telefórmula justamente escenas enviadas por Cuadratín, donde se mira con todo detalle la intensidad de la trifulca. Se ve claramente la violencia, el grado de violencia que estalló, le digo, en la avenida Madero, frente al Congreso del Estado de Michoacán, donde los señores diputados locales estaban discutiendo las leyes secundarias en materia de la reforma educativa. Nos permite, hagamos una pausa. Regresaremos con el maestro Leo Zuckerman. Esta ya es la hora de opinar, y va a opinar Leo Zuckerman sobre el tema del pacto fiscal en materia de certidumbre tributaria que hoy fue anunciado por el secretario de Hacienda en Palacio Nacional. Esto le pasa todo el tiempo. Lo suelta un segundo y su bastón se cae. Es tiempo de Trusty Cane, el bastón en el que usted puede confiar. Mire esos bastones, se caen y es difícil levantarlos. Pero Trusty Cane permanece a su lado y hace que las actividades que le gusta hacer sean más fáciles. Con su diseño de triple soporte que se flexiona, le proporcionará más estabilidad y seguridad al caminar. Solo mire la diferencia. Un camino rocoso, una pendiente resbalosa, escalones y piedras, áreas cubiertas de hierba. Ahora usted puede disfrutar de ir a donde quiera con Trusty Cane a su lado y ser más activo con su maravillosa estabilidad. Puede ir a la puerta sin que su bastón se caiga. Trusty Cane hace más fácil levantarse cuando usted está sentado. Además de todo esto, Trusty Cane se dobla para guardar y llevar fácilmente y se desdobla en unos segundos. Todos conocemos a alguien que necesita un bastón confiable. Llámenos ahora. Los bastones de cuadrilátero cuestan mucho dinero, son feos e incómodos. Trusty Cane tiene diseño de triple soporte, base extra amplia, sistema giratorio y luz LED integrada. Llame ahora para obtener su único y exclusivo Trusty Cane, el bastón más confiable. Nuestros operadores lo están esperando. Trusty Cane es el único bastón en el mercado de triple soporte que le ofrece la luz LED integrada para iluminar su camino a donde quiera que vaya y evitar accidentes. Es el bastón más seguro con base articulada, inspirado en el movimiento natural del cuerpo, triple soporte, base extra amplia y luz LED, que le proporciona más estabilidad y seguridad para que usted haga todas las actividades que quiera. Pero espere, usted obtiene el exclusivo Trusty Cane, más el novedoso sistema de calor TheraCool para la espalda. Si llama en los próximos 20 minutos, nuestros operadores lo están esperando. No deje pasar esta gran oportunidad. ¡Llame ahora! Todo para la mujer con Maxine Woodside. Las mañanas terminan con lo mejor de los espectáculos.
en el único programa lleno de interés, con los comentarios y noticias que suceden entre los artistas. Todo para la mujer, exclusivas, entrevistas, lanzamientos, un espacio para el cine y el teatro y simplemente lo mejor de la farándula con la reina de los espectáculos y su equipo de colaboradores. Todo para la mujer, con Maxine Woodside, porque los espectáculos generan noticias todos los días, lunes a viernes 11 de la mañana, en Telefórmula. Piano de Cola, el programa que usted espera cada domingo a las 10 de la noche, pero ahora muy variado. Tenemos gospel, tenemos rock, tenemos blues, son, timba, todo aquí en Telefórmula. Piano de Cola, para que disfrute los domingos, llega a tu casa, relájate y goza. Talento con glamour. Piano de Cola, domingo 10 de la noche. Atando cabos con Denis Merker, porque la realidad debe mostrarse entera. Denis Merker y su equipo ponen al descubierto los temas más controversiales de las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, nacionales e internacionales, vistos desde un análisis e investigación que nos muestra la verdad de las cosas. En Atando Cabos, con Denis Merker, porque las noticias se generan todos los días. Lunes a viernes 13:30 horas centro, en Telefórmula. En un momento estaremos en contacto con Israel Aldave porque anoche, bueno, todavía esta madrugada, se discutió y finalmente se aprobó en lo general la ley de consulta popular. Fue una muy larga sesión, hubo el respaldo de la mayor parte de los senadores del PRD y los legisladores aprobaron la enmienda con 103 votos a favor, 10 en contra y una abstención. La mayor parte del PRD estuvo, fíjese, contrario a lo que se pensaba, estuvo de acuerdo con el dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Se establecen modificaciones de último momento, pero se incluye que va a corresponder a la Suprema Corte determinar en cada caso, incluida el tema de la consulta por la reforma energética, si una reforma constitucional es aplicable en este tipo de ejercicios. Vamos con Israel Aldave, él estuvo a lo largo de toda la sesión. ¿A qué horas terminaron, Israel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Cuarto para las 13 de la madrugada fue cuando concluyó esta sesión, Pepe, donde el Pleno de la Cámara Alta aprobó por mayoría de votos la Ley Federal de la Consulta Popular, a la cual no estará sujeta la reforma energética. Sin embargo, Pepe, se le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de determinar si una reforma constitucional es aplicable a la consulta. Con lo aprobado se establece que será objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo y administrativo del Ejecutivo, siempre y cuando estos tengan trascendencia nacional, no así lo referente a materia electoral, los ingresos y los gastos del Estado. Este, Pepe, es el principal candado por el cual se impide que la consulta popular aplique para la reforma energética. También no serán sujetos de consulta la seguridad nacional, así como la organización y la función, además de la disciplina militar. Asimismo, se modificó, Pepe, el retirar de la facultad al Ejecutivo Federal de promocionar una posición con respecto a una consulta o bien promocionar la suya propia. También se eliminó la posibilidad de ceder los tiempos oficiales a los promotores de una consulta. Así, el Instituto Nacional Electoral será el encargado de aprobar el modelo de las papeletas para dicha consulta y se encargará también de su difusión, promoviéndola en los tiempos oficiales que corresponden a la autoridad electoral. Fue un amplio debate, Pepe, en donde en todo momento los perredistas y los demás senadores de izquierda, incluidos los del PT, impulsaban que esta discusión fuera pospuesta una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su opinión respecto a lo que han solicitado los perredistas que tiene que ver con la consulta en materia energética. Manuel Camacho Solís acusó a panistas y a priistas de socavar la oportunidad de tener en México no solo una democracia representativa, sino participativa. Así lo dijo. Que lo que se quiere aprobar hoy aquí es una ley de consulta popular que hará imposible la consulta. Sin darse cuenta aún, están lanzando un boomerang. Por defender la reforma energética, ustedes están vulnerando el sustento democrático del Estado. Ustedes, con tal de evitar una consulta, le cierran el paso a todas las consultas. Nosotros, por apoyar una, le abrimos las puertas a todas las consultas. En respuesta a Pepe, el PRI, a través de Omar Fallada, dijo que su fracción está a favor de la consulta popular, pero no como la quería el PRD, ya que esta, dijo, llevaría a la anarquía a nuestro país.
Porque no podemos pensar que el dicho de que el gobierno es del pueblo y que el pueblo es el que manda, ustedes puedan admitir que ese dicho lo ejerza cada mexicano, porque eso llevaría a la anarquía, porque saben perfecto que eso es imposible. Por su parte, Pepe, también periodista Alejandro Encinas, dijo que más allá del debate sobre la reforma energética, lo que se vulneró con lo aprobado la madrugada de este jueves afecta principalmente a la columna vertebral de la democracia, que es la participación de la ciudadanía. Pepe, a grandes rasgos, lo ocurrido esta madrugada aquí en el Senado de la República, donde se aprobó la ley de consulta popular que no aplicará para la reforma energética, Pepe. Se aprobó en lo general. En lo general y en lo particular, Pepe, ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y posteriormente enviarla al Ejecutivo para promulgarla. Sí, porque le hicieron tantas modificaciones que nuevamente en la Cámara de Diputados tendrá que haber discusión y en todo caso aprobación de lo que ya mandaron los senadores como Cámara Revisora. Te agradezco muchísimo. Estamos pendientes, Pepe. Estamos pendientes, gracias Israel Aldave. Bueno, pues esto pasó. Está en la línea telefónica David Penchina, senador del Partido Revolucionario Institucional, a quien agradezco mucho que nos permita entrar en comunicación. David, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio como siempre. Al contrario, David Penchina, a ver, que nos quede claro a todos, ¿qué es lo que se discutió finalmente? ¿Por qué? Porque la consulta popular ya es una norma constitucional, aprobada incluso a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo ahora los legisladores? ¿Están aplicando leyes secundarias? Sí, efectivamente, Pepe, prácticamente hace 2 años lo que tuvimos fue una reforma constitucional donde se siembra la semilla de la democracia participativa, en donde finalmente pues teníamos pendiente el hacer la legislación reglamentaria del artículo 35. Desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Aquí hay un debate de medias verdades, Pepe, porque lo cierto es que la reforma constitucional, que por cierto aprobaron todos los partidos hace prácticamente 2 años, lo que tenía pendiente era su legislación secundaria, es decir, su legislación reglamentaria. Ya el artículo 35 constitucional señala claramente, aprobada por todos los partidos, cuáles son los límites de la consulta popular. Porque como en cualquier estado moderno, Pepe, no todo es consultable. Y particularmente lo que no es consultable, por lo que establece la propia Constitución, es que las reformas constitucionales o la Constitución en sí misma no es sujeto de consulta. Porque para modificar la Constitución hay un artículo expreso en la Constitución que señala, que es el artículo 135, y que a quien corresponde reformar la Constitución es al constituyente permanente, que está integrado por el Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y por las legislaturas locales. Ahora entonces, después de 2 años, el legislativo federal, primero la Cámara de Diputados como Cámara de origen, comienza a discutir, a debatir justamente las leyes secundarias para determinar lo que tú señalas con toda puntualidad, David Penchina. Ya se dijo el qué en la Constitución, ahora ustedes definen el cómo. Diputado recibe todo esto, lo discute, lo aprueba, lo manda al Senado donde están ustedes para su revisión, y es ahí donde se discute qué es consultable y qué no es consultable. Que nos quede claro, qué no es consultable, qué no se puede someter a consulta popular como un instrumento de la democracia. Entre otras cosas, las cuestiones electorales, los ingresos del Estado mexicano, las cuestiones de seguridad nacional, Pepe, que ya estaba aprobado así en la reforma constitucional, sí, y que así llegó de Cámara de Diputados, sí, por cierto, aprobado por el PRD. Sí. Entonces, las materias que no son consultables están establecidas ya en la Constitución desde hace 2 años. Sí. Aquí hay un debate de una parte de la izquierda, y debo de subrayarlo, solo de una parte, porque en lo general, pues yo vi más de 12 votos a favor del PRD, de lo que aprobamos ayer en la noche madrugada. Y en esa vía, pues aquí no hay un debate, digamos, totalitario. Y en ese sentido, pues las materias que no son consultables, pues creo que son lógicas en protección del Estado, Pepe, porque entonces entraríamos
a una democracia participativa que puede ser perversa. Y déjame poner un ejemplo. Seguramente si a la gente le preguntamos si quiere pagar impuestos o no, la respuesta es no. Pero eso va contra el Estado mexicano. Y en ese sentido, creo que nos ha costado prácticamente más de 80 años, Pepe, construir una democracia representativa sólida, que no en aras de una democracia participativa tenga que afectar al Estado mexicano. Así ocurre en los estados modernos. Yo estoy convencido que con todo y el debate de algunos, ayer se aprobó una legislación por muchos más votos de la mayoría que exige una legislación secundaria o reglamentaria, y que hemos dado un paso fundamental en México en la democracia participativa que el Estado mexicano adopta. Ahora, en toda esta discusión, lo que nos ha llamado mucho la atención es el tema de la reforma energética. Cuando se aprueba la reforma energética, a la cual todavía le faltan sus leyes secundarias, el Partido de la Revolución Democrática se levanta y dice: no estamos de acuerdo con la reforma energética en los términos en que se aprobó, queremos que haya una consulta basados en la Constitución de la República, una consulta popular, porque no queremos esta reforma. Esto es parte del motivo de las diferencias que se han dado en las discusiones legislativas. Sí, sin duda, Pepe, y yo te diría que el hecho cierto o no, probable o no probable, de que el tema energético sea consultable, no fue ni avalado ni vetado en la legislación secundaria, porque no estábamos discutiendo una ley de consulta energética, estábamos discutiendo una ley reglamentaria del artículo 35 constitucional que establece la consulta popular y el plebiscito. Y en esa vía corresponderá a la Corte, en su caso de haber una controversia, que por algunos la hay, en su momento determinar si el tema energético es un tema sujeto de una consulta popular. Queda claro. Ahora, hemos consultado previamente a esta entrevista, desde luego, en días muy anteriores, incluso a finales del año pasado, hemos consultado con juristas, con expertos, sobre la posibilidad de que pueda haber una consulta en materia energética. Y hay una gran división. Hay quienes aseguran, como tú lo dices, solamente el constituyente permanente, que son diputados, senadores y los congresos de los estados, podría en un momento dado modificar la Constitución. Es correcto, pero no procedería, aunque el PRD o quienes quieran echar para atrás la reforma, no podría echarla para atrás vía una consulta solamente. A ver, déjame ponerlo en son dos posibilidades, Pepe. Yo no soy juez, pero soy legislador y finalmente es mi obligación estar preparado para ello. La posibilidad de una consulta popular para modificar los cambios en materia de energía establecidos en la Constitución, para mí no es viable, toda vez que quien puede modificar la Constitución es el constituyente permanente, es decir, senadores, diputados y congresos locales, y por lo tanto esa posibilidad no existe. Ese es un escenario. Y la consulta no es la vía, la consulta no sería la vía. ¿Quieren modificar la Constitución en materia energética? Pues que presenten una iniciativa, que logren las 2/3 partes y que lo hagan, como lo hicimos en diciembre, más de 2/3 partes del Poder Legislativo, porque no fuimos 2/3 partes, fuimos más de 2/3 partes. A ver, mira, está en la mesa de trabajo, está Leo Zuckerman escuchando con mucha atención, senador. Sí. David está escuchando todo lo que nos informa, si tiene interés en hacerte un par de preguntas. Déjame establecer la segunda premisa. A ver, venga. En el segundo escenario, si hay modificación a la legislación secundaria, la pregunta es si es materia de consulta popular la materia energética. Hay quienes pensamos que el tema energético finalmente, Pepe, es una materia de ingresos del Estado mexicano. Y el artículo 35 de la Constitución establece claramente que los ingresos del Estado no son sujetos de consulta. Pero eso no me corresponde a mí determinarlo. Se puede dar la controversia para que la Corte interprete el alcance de la Constitución, en qué materias pueden ser sujetas de consulta y cuáles no. Esto es el centro del debate. Leo, te escucha el senador David Penchina. David, buenas tardes. No, nada más te quería preguntar, digamos, en el caso en que la Corte dijera que sí procede la consulta para reforma constitucional,
o digamos que no procede para reforma constitucional, pero sí para las legislaciones secundarias, ¿cuál sería el procedimiento para definir la pregunta que vendría en la boleta, David? Bueno, la pregunta finalmente, en base a la legislación, tendrá que someterse al escrutinio del Poder Legislativo, y en su caso, pudiera la Corte tener alguna facultad para hacerla. Pero lo más importante, Leo, es que primero habría que reunir el 2% del total del padrón electoral, y es un procedimiento que, según lo aprobado el día de ayer, establece que quien dará causa a estos procedimientos es el nuevo Instituto Nacional Electoral, hoy Instituto Federal Electoral. Hay reglas muy claras, pues, sobre la validez para que tenga vinculación, pues, una consulta popular. Está muy claro qué es lo que no se puede consultar. Tú lo decías hace un rato. Si a mí me preguntan si quiero pagar impuestos, pues voy a decir que no quiero pagar impuestos. Eso no se puede consultar. Pues no, así está establecido en la Constitución. Ahora, puede haber quien no le guste lo que dice la Constitución. Bueno, hay una forma de modificar la Constitución, y la forma de modificar la Constitución es a través del Constituyente Permanente. En todo caso, lo que la Corte tendrá que decidir es si no procediera la consulta popular para la materia energética, bueno, pues el único camino sería que los legisladores que están en contra de vetar esta posibilidad de la consulta popular, pues modificaran la Constitución con una iniciativa nueva en materia energética, y que ésta ganara por mayoría, y que ésta se modificara la Constitución. Es el único camino que habría en este momento, ¿o me equivoco? No, ese es el camino, Pepe. Hay quien no le puede gustar, pero eso dice la Constitución, y yo creo que lo menos que puede hacer un legislador es respetar la Constitución, es la que guía y conduce sus actos. Ahora, cuando tú vas a la consulta popular y cumples todos los requisitos que establece la ley secundaria para esta consulta, en cuanto a la calidad de los temas, la pregunta que consultaba Leo, etcétera, cuando se da este proceso, la sociedad ya tiene este instrumento de participación democrática, y entonces, ¿qué? Se consulta en un proceso de elecciones generales, de elecciones federales. Lo establece el INE, por eso es el INE el que lo organice. El Instituto Electoral nuevo. Es como un proceso de votación, Pepe. Claro. Es igual, en una boleta electoral, pues lo que te preguntan es si votamos por Pepe Cárdenas o por Leo Zuckerman. Seguramente ganarás tú, pero... Bueno, eso seguro. Pero al final del día, pues es una organización de consulta que es similar a una votación. Ahora, una vez que los consultados, de acuerdo con los requisitos que establecerá el Instituto Electoral, etcétera, dicen: adelante, queremos que se haga, estamos de acuerdo con determinadas cosas que se van a poder consultar. Estamos de acuerdo. Eso se vuelve vinculante para el Poder Legislativo, que tendrá que elaborar una iniciativa de ley para hacer la modificación que está pidiendo el pueblo. Sí, señor. ¿Es así el camino o me equivoco? Ese sí es un camino. ¿Y las campañas? Sí, porque nos queda la duda, David, que ¿quién puede hacer campaña? Porque en la Constitución dice que, por ejemplo, la utilización de medios de comunicación solamente está restringida, o bueno, solamente tienen acceso ustedes, los partidos políticos. Los ciudadanos no tenemos la posibilidad de contratar publicidad o propaganda con fines políticos. Es correcto, Leo, y es evidente que quien conduce estos procesos son los ciudadanos, pero que adoptan una forma de organizarse. Es evidente que el interés de la agenda política de algún partido político se tendrá que pronunciar en su momento o no. Creo que ayer también lo que dejamos muy claro, y digamos, ojo, nosotros somos partido en el poder, fue el hacer una negociación de la minuta establecida en Cámara de Diputados, por ejemplo, para que el Ejecutivo no tenga acceso sobre el pronunciamiento u opinión y acceso a medios sobre el tema que se esté consultando. Es muy difícil poder hacer una legislación donde el ciudadano se establezca bajo un mecanismo cierto el acceso a los medios de comunicación, sin entender que en política los intereses creados siempre están preestablecidos. Pero, por ejemplo, entonces el presidente va a poder hacer campaña a favor de la reforma energética si está la reforma energética. No va a poder. Todo lo contrario, Leonardo. Dije exactamente todo lo contrario. Bueno. Es decir, el presidente en la minuta sí tenía la posibilidad de opinar sobre algún tema que está en proceso de consulta, y nosotros hemos cancelado esa posibilidad. El presidente y el legislativo. Así es.
O sea, tampoco los legisladores... Quien va a tener la promoción, digamos, en el acceso a medios y que tendrá la regulación al respecto es el Instituto Nacional Electoral. Pero en este momento, como está la ley, solamente los partidos pueden usar los medios. Sí, en ese sentido sí. Y entonces el ciudadano no va a poder promover, las organizaciones sociales o ciudadanas que promueven la consulta no van a poder usar los medios para darle propaganda, publicidad, etcétera. El INE tendrá que establecer los mecanismos para la promoción adecuada de la materia que se trate. Pues habrá que modificar entonces las cosas en la parte del COFIPE, ¿no? De hecho, Pepe, y qué bueno que lo mencionas, es una muy buena reflexión. Estamos en los prolegómenos de iniciar una gran discusión de la legislación secundaria derivada de la reforma político-electoral que aprobamos el año pasado. ¿Ustedes los políticos creen que les entendemos, verdad? Pues mira, hacemos nuestro mejor esfuerzo. No es que pretendamos es que es un tema sumamente complicado. Lo que yo te voy a decir te voy a hacer una reflexión, Pepe, para que entendamos lo complicado que es. México tardó 80 años en poder perfeccionar un sistema de democracia representativa. Apenas hace 2 años legislamos en la democracia participativa. Y creo que este es un proceso de maduración gradual que se irá dando, y que qué bueno que hemos abordado a estos mecanismos, pero que un sistema de democracia participativa no debe de aniquilar lo que tanto trabajo nos ha costado y que empieza a funcionar, que es la democracia representativa. Estamos de acuerdo, pero la democracia representativa, cae en los partidos políticos, en los legisladores, etcétera, y el pueblo está harto de los políticos y está harto de los partidos y por eso quiere participar. Por eso es bienvenida la participación. Por eso estamos haciendo cambios, Pepe. Ese es el chiste. Y yo creo que por eso también hemos tomado decisiones fundamentales, no solo en este tema. Yo te recuerdo que el año pasado el Congreso, creo que como ninguna década anterior, ha hecho cambios fundamentales para el país, porque queremos que las cosas cambien y sean mejor. David, no sabes cómo te agradezco que nos hayas permitido estas preguntas, a veces impertinentes, pero para tratar de comprender lo que ha sucedido, porque ciertamente es complicado, y es complicado para nosotros explicar lo que estamos muy metidos en esto. Imagínate para la sociedad que lo escucha. ¿De qué me están hablando estos cuates, man? Pero le echamos ganas, y si hacemos una consulta entre Leo y tú, pues yo me pronuncio de una vez, Pepe. Ya estás. Tiene prohibidos, está prohibido, David, que tú te pronuncies. No dije por quién. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. A ti, David, senador. Hasta luego, gracias. David. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa, mi Leo. Regresamos un momento, por favor. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más. Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. Telefórmula Noticias presenta. Tengo entendido que cada concesionario dentro de su área es un monopolio absoluto. Es correcto. Nadie puede competir contra ellos.
lo que les permite fijar precios y decidir cómo dan el servicio. Es correcto, Eduardo, ahí está el tema, ¿no? O sea el que la incorporación se manejó mal. De origen debió haber traído lo que estamos justamente, lo que hemos aprobado en la Cámara, y que, te repito, a partir de que iniciamos esta legislatura, estuvimos dedicados a la tarea de estudiar durante 16 meses, de escuchar a la Asociación de Ferroviarios en lo general y en lo particular a cada concesionario, como a los usuarios, a diversas cámaras, cuáles son los planteamientos del sector. Los deportes también hacen la noticia. Por eso, la fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. El programa de análisis, debates, entrevistas y comentarios con la mejor información deportiva nacional e internacional. Siempre en el lugar de los hechos deportivos para llevarle los acontecimientos de último momento. La fórmula es Deportes, con Raúl Orbañanos. Porque los deportes generan noticias todos los días. Lunes a viernes, 17 horas centro. En Telefórmula. Agradecemos mucho aquí en el equipo al secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Luis Videgaray Caso, que nos permita esta comunicación para comentar el anuncio que se hizo esta mañana, que hizo él esta mañana en el Palacio Nacional respecto a un pacto fiscal, un pacto que compromete al gobierno a no aumentar impuestos de aquí a que termine el sexenio, según dijo el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Señor secretario Luis, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, hoy en la mañana, el Gabinete Económico del Gobierno Federal, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, dio a conocer un acuerdo en el cual tiene como noticia principal el que el Gobierno de la República, el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no habrá de proponer al Congreso de la Unión, desde este momento, a partir del día de hoy, y hasta el último día del sexenio, es decir, el 30 de noviembre de 2018, no propondrá al Congreso de la Unión nuevos impuestos, no propondrá incrementos en las tasas de los impuestos existentes, ni tampoco reducciones o eliminar beneficios fiscales o exenciones existentes. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Que el presidente no va a proponer ajustes ni a la tasa ni a las bases del impuesto sobre la renta, ni a las personas ni a las empresas, al IVA tampoco, y tampoco a impuestos como son los impuestos especiales de producción y servicios. A ver, secretario, te voy a interrumpir un momento. Entonces, dice el gobierno no al IVA en alimentos y medicinas, por ejemplo, de aquí a fin de sexenio seguro. Por supuesto, el decir que no habrá ni incrementos en los impuestos, ni nuevos impuestos, implica, entre otras cosas, que no habrá IVA en medicinas y alimentos, por lo menos no lo propondrá el presidente de la República al Congreso de la Unión en lo que resta de su administración. Y esto es una buena noticia, particularmente para las grandes mayorías, las clases populares, que dedican un porcentaje muy alto de sus ingresos mensuales a la alimentación. Pero no solamente es el IVA, estamos hablando de cualquier tipo de incremento en los impuestos que tenemos ahora a partir de este anuncio que hace el Gobierno de la República, insisto, por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. Pues es una buena noticia para las empresas, pero también para los trabajadores, para las familias, que ahora tendrán más certidumbre, más certeza a la hora de decidir inversiones o la contratación de personal, por ejemplo, de que ya conocemos cuál será el marco tributario vigente de aquí al final de la administración del presidente. Sin embargo, secretario, este hecho de congelar pues esta postura de no aumentar más impuestos, a ningún impuesto, pues, esto también cancela a ustedes la posibilidad de corregir errores fiscales, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo es que el mensaje que claramente se transmite con esta decisión es que, habiendo concluido ya la reforma hacendaria, que fue una reforma profunda, amplia al marco tributario, ahora estamos en una etapa distinta, es una etapa de dar certidumbre, que las reglas del juego no estén cambiando. Algo que le hace mucho daño, Pepe, a la inversión es que las empresas, no solo las empresas, las familias, no sepan cuáles van a ser las reglas del juego, que haya incertidumbre de si a alguien se le va a ocurrir un nuevo impuesto,
si van a subir las tasas, y eso inhibe, insisto, la inversión en máquina, en equipo, en construcción y también en la contratación de personal. Por lo tanto, habiéndose hecho la reforma hacendaria del año pasado, ahora es tiempo de darle certidumbre a la economía, a todos los participantes en la economía, en una decisión que es inédita. Nunca un presidente de la República, nunca un gobierno federal había hecho un anuncio de esta naturaleza, y creo que es algo que le viene muy bien a México, el que todos conozcamos cuáles serán las reglas del juego en materia de impuestos. Señor secretario, si no van a subir los impuestos, Luis, ¿tampoco van a bajar o a subir los gastos? El compromiso, Pepe, con respecto al gasto público es, primero, que se ejerza de manera transparente y oportuna. Y segundo, que la trayectoria del déficit público, que este año tenemos un déficit temporal, continúe reduciéndose conforme también fue aprobado y discutido por el Congreso de la Unión. Uno de los puntos importantes también de este acuerdo es que el déficit público se vaya reduciendo y el gasto del gobierno crecerá conforme crezca la economía, porque al crecer la economía crece también la recaudación, y eso permitirá que exista una mayor capacidad del gobierno para desarrollar infraestructura, educación pública, salud y otras de las obligaciones del Estado. Pero la apuesta para que el gobierno tenga mayor capacidad de hacer cosas es la apuesta del crecimiento económico. De ahí la importancia de la agenda de reforma estructural, reformas estructurales que lo que hacen es elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana, no solamente para el próximo trimestre o el próximo año, sino en las próximas décadas. El secretario, el gobierno está apostando a un crecimiento de ¿cuánto para poder enfrentar todo lo que viene? Nuestra estimación para este año es un crecimiento del 3.9%, sin duda mejor que lo que tuvimos el año pasado, pero todavía por debajo del potencial de crecimiento económico. Nuestro análisis indica que conforme las reformas estructurales aprobadas el año pasado se implementen y tengan un efecto en la economía mexicana, la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía debe estar en niveles superiores al 5%. Si crecemos al 5%, Pepe, en los próximos años, estaremos dando un cambio muy radical en la economía mexicana y sobre todo un combate real y eficaz a la pobreza. En los últimos 30 años México creció apenas en promedio al 2.4%. De ahí la necesidad de hacer cambios de fondo estructurales que impulsen el crecimiento económico de manera sostenida. ¿Y de qué manera va a actuar la Secretaría de Hacienda para evitar evasión fiscal? ¿Y de qué manera va a promover Hacienda la formalidad para que aquellos que no pagan impuestos se incorporen y aumenten la base de recaudación del gobierno? Gracias a la reforma hacendaria aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado, Pepe, contamos con nuevos instrumentos de política pública con el que el Estado antes no contaba, para generar incentivos reales para que quienes hoy están en la informalidad decidan migrar a la formalidad. El régimen de incorporación fiscal y el régimen de incorporación a la seguridad social generan un incentivo muy importante, particularmente para aquellos contribuyentes que tienen aquellos pequeños negocios cuyos ingresos son inferiores a los 2 millones de pesos anuales, que puedan tributar en un régimen muy sencillo, que de hecho el primer año, en este 2014, simplemente con cumplir los requisitos de información están cumpliendo con sus obligaciones, porque no habría pago de impuestos este año, y de manera muy gradual empezar a pagar, al tiempo que pueden de manera subsidiada acceder a la seguridad social, es decir, a los servicios médicos del IMSS, a una pensión para el retiro, al nuevo seguro de desempleo y por supuesto también a los créditos para la vivienda y para otros fines que puede dar la banca de desarrollo. Es decir, hoy tenemos instrumentos distintos gracias a la reforma hacendaria para combatir con incentivos económicos concretos el gran reto que es la informalidad. Pues señor secretario, te agradezco mucho el tiempo para explicarnos este compromiso que brindará sin duda certidumbre en materia fiscal, este pacto fiscal que se ha establecido por parte del gobierno federal, y bien lo señalas tú, claro, tú eres parte del gobierno, pero lo digo yo que estoy afuera, te digo, es la primera vez que un gobierno se compromete a tanto, ¿no? Sin duda, Pepe, es algo que nunca se había hecho, y creo que las reacciones que estamos viendo, mira, escuchamos ya las voces de diputados de todos los partidos, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, en fin, creo que ha sido una decisión que ha tenido una muy positiva bienvenida de distintas voces de la sociedad, y no es para menos. A México le urge certidumbre en lo económico y particularmente en materia impositiva. Señor secretario, muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Pepe, un abrazo y saludos al auditorio. Igualmente para ti, Luis, gracias. El doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Vaya anuncio el que se hizo hoy, vaya compromiso en el que se ha montado el gobierno federal, porque hay el compromiso también de ir disminuyendo la trayectoria del déficit creciente. De esto vamos a hablar con Leo, si nos permite, creo que es un gran tema, después de una pausa, claro, permítame. Multilínea 5166-3403. ¿Gusta vivir al límite? No te puedes perder la 11ª edición del Rally Guanajuato Corona. Tercera fecha del WRC. Los mejores pilotos del mundo en un solo lugar. 6 al 9 de marzo en el estado de Guanajuato. Visita rallymexico.com. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Héctor Carrillo, hoy desde la exposición Luz Renaciente, imágenes restauradas. Esta recomendación que ojalá sea de su agrado. Cama para dos es una obra basada en el exitoso libro Cama para dos de Marta Carrillo, y ahora bajo la adaptación y dirección de Manolo Caro, nos presenta esta historia de amor que se transforma con el paso del tiempo. Dos parejas, una rondando los 40 y otra a los 20, se conocen durante el fin de semana. Raúl Araiza, Roxana Castellanos, Zuria Vega y Sebastián Zurita son quienes integran el elenco de Cama para dos, presentándose en el Teatro Aldama de Rosas Moreno número 71 en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México, viernes, sábados y domingos. No se la pierda. Yo soy Juan Francisco Rocha y le invito a que nos acompañe todos los domingos de 3 a 4 de la tarde con las noticias de Viva Voz. Las noticias más importantes de México y del mundo. Y lo más fascinante acerca del mundo de los deportes. Lo más selecto del mundo de la cultura y todo lo que debes saber. Así que recuérdelo muy bien todos los domingos de 3 a 4 de la tarde de Viva Voz. Por Telefórmula, ¿en donde más? Contacta a Janet Arceo. @lamujeractual. Telefórmula, tu contacto con las grandes personalidades. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos y tener el resumen de las noticias. Porque la información genera noticias todos los días, lunes a viernes, 7 horas centro, en Telefórmula. Vamos con Sara Pablo. ¿Qué reacciones, cuáles reacciones ha generado este anuncio del pacto fiscal revelado por el secretario de Hacienda y Crédito Público esta mañana en Palacio Nacional? Él estuvo ahí acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y también por el secretario de Relaciones Exteriores, tengo entendido. Él estaba ahí también a la hora de este anuncio. Vamos contigo, Sara. ¿Cuáles son las reacciones que ha motivado comentarios de diversa índole entre los señores legisladores? Adelante.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Diputados difieren de este llamado pacto fiscal anunciado por el gobierno federal en el PRI y el Partido Verde. Se suman totalmente a este acuerdo porque señalaron que México necesita certeza. Mario Fabio Beltrones dijo que existe el compromiso de no presentar propuestas de carácter fiscal hasta el 2018. Agregó que reformas como la energética serán suficientes para promover el crecimiento y la creación de empleos. Estoy convencido de que lo que ya tenemos es suficiente como para que nosotros le demos garantías a la población de que no habrá mayores movimientos fiscales de aquí al 2018 y que los cambios que hemos hecho de carácter estructural, en especial el nuevo modelo de exploración y explotación energética, será uno de los puntos que habrá de atraer mucha inversión y con eso empleo y crecimiento económico, que es lo que necesitamos en México. Arturo Escobar del Partido Verde señaló que el acuerdo otorga certeza y seguridad para que los grandes capitales lleguen a México, lo que va a propiciar creación justamente de empleos. En tanto, el panista Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, consideró que antes que suscribir un acuerdo de esta naturaleza era necesario modificar algunos aspectos del sistema impositivo para propiciar justamente el crecimiento económico. Sin embargo, dijo que un pacto de esta naturaleza sirve justamente para dar esta seguridad al sector empresarial. Pero antes de firmar lo que existe ahorita, yo creo que tenemos que ver aquellas modificaciones que tendrían que hacerse para que hoy sí tuviéramos un pacto fiscal, no de 3, sino de 5, 10, 20 años más. O sea, pero yo creo que hoy hay cosas que tenemos que modificar y lo estamos viendo ahorita. O sea, el año pasado realmente la economía no creció, muy poco, 1.1%. Este año, pues enero y febrero no van tan bien tampoco. Yo creo que tenemos que buscar cuáles son los mecanismos que tenemos que modificar a efecto de hacer que la economía crezca sostenidamente en nuestro país y a partir de ahí entonces tener ese pacto fiscal. En el PRD, su coordinador Silvano Aureoles celebró que no pretendan un aumento de impuestos hasta el 2018, pero pidió que este acuerdo beneficie realmente al sector social y no solamente a los empresarios. Bienvenida la propuesta de no incrementar más los impuestos. Bienvenida. Queremos que esta medida anunciada no sea para beneficiar solo a unos cuantos representantes de las cúpulas empresariales. Finalmente, el también perredista Fernando Zárate recordó que la facultad de aprobar impuestos es de la Cámara de Diputados. Dijo que no van a permitir invasión de atribuciones, pero están de acuerdo con este pacto que beneficie a los que menos tienen, no a los grandes empresarios. El reporte que tengo, Pepe. Pues te agradezco, Sara Pablo, la información y las reacciones, primeras reacciones a bote pronto que se han suscitado en la Cámara de Diputados. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. También hubo reacciones por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Su líder, Juan Pablo Castañón, ha dicho que es positiva esta presentación del pacto de certidumbre fiscal, del pacto tributario, presentado por el secretario de Hacienda, con quien acabamos de hablar. Dice, no obstante, este no dará marcha atrás, este acuerdo, a los amparos interpuestos contra la reforma hacendaria previamente, y seguirán ellos en el diálogo para alcanzar más acuerdos a favor de las empresas. Dice que el uso de los amparos por parte de los patrones organizados de la República representa una medida constitucional para que las empresas que se sientan afectadas por las iniciativas fiscales que entraron en vigor ya este 1 de enero del año 2014 puedan manifestarlo, sobre todo en la frontera. Es decir, no habrá marcha atrás en los amparos. Son dos cosas diferentes, independientemente de la propuesta de pacto de certidumbre fiscal que dio el secretario. Es lo que dicen los patrones organizados. Una pausa, regresamos con Leo Zuckerman. Es muy buena hora para opinar. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Escuchas Grupo Fórmula. En el 2013, el Senado de la República trabajó intensamente para aprobar reformas. Diamond Star son los únicos sartenes verdaderamente antiadherentes, fabricados con un recubrimiento interior de 3 capas de polvo de diamante, por lo que no se raya ni se rompe.
Su superficie es resbaladiza como el hielo. Nada se le pega, todo se desliza, nada se adhiere, con nada se mancha. Es súper fácil de limpiar. Con Diamond Star usted puede asar, freír, saltear, hornear y hasta rostizar lo que quiera. Olvídese para siempre de las freidoras, los estorbosos mini hornos eléctricos, microondas, porque Diamond Star es todo eso y mucho más. Solo Diamond Star resiste altas temperaturas. Cocine lo que quiera sin grasa. Prepare distintos platillos uno tras otro sin que se mezclen olores y sabores. Y por la lavada, ni se preocupe. Diamond Star es tan fácil de limpiar que con solo un trapo y agua estarán impecables en cuestión de segundos. Su tapa inteligente Locking Flavor cuenta con una válvula de cocción que mantiene y concentra el vapor tal como lo hace una olla de presión, dejándolo escapar paulatinamente, evitando así derrames y escurrimientos. Diamond Star es utilizado por los chefs más reconocidos como Mónica Patiño. La verdad vale la pena la inversión. Obtenga ahora mismo el sartén, el wok y la cacerola de Diamond Star. Llame en este momento y le mandamos absolutamente gratis la tapa inteligente con el sistema Locking Flavor, el exclusivo recetario de la famosa chef internacional Mónica Patiño, y por si fuera poco, el maravilloso set de cuchillos Tramontina. Su diseño es único, son de acero inoxidable y su poderoso filo es de por vida. Llévese el cuchillo para pan, el de frutas, el cuchillo para las legumbres y vegetales, el cuchillo para carnes, el tenedor trinche y las prácticas tijeras totalmente gratis. ¡Llame ya! Bueno, para mí la lectura es una oportunidad de viajar sin necesidad de moverte a ningún lado. Yo he encontrado en la lectura y en los libros un amigo. Tú como nosotros, viaja, asómbrate, descubre, ilumínate, oriéntalos, conoce, ilusiónate y diviértete leyendo 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No importa dónde te encuentres, Radio Fórmula te acompaña y te lleva lo mejor de la información minuto a minuto de viva voz hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sintonízanos en la 770 de AM, Radio Fórmula Monterrey, siempre cerca de ti. Todas las noticias, todas las voces. Leo Zuckerman ya sacó las fórmulas económicas, está sumando, está restando y me está preguntando, pues, ¿cuál es la apuesta? Yo más bien te quiero preguntar, ¿cuál es la apuesta en todo esto? Y antes de ir contigo, Leo, sí, lo que discutíamos. Ahorita en el corte. Sí. Ojo, hay una excepción. Sí. Tú le llamas la cláusula de escape, digamos, ¿no? O sea, en el periodo que abarca desde hoy hasta el último del día del sexenio del presidente Peña Nieto. Que por cierto está mal porque el Peña Nieto no se queda hasta noviembre, se queda hasta octubre porque hubo un cambio constitucional, pero bueno, eso ya es nimiedades. Es una corrección de 30 días. Exacto. Pero el Ejecutivo solo propondría modificaciones, a este pacto de no aumentar impuestos. Sí. En respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales y extraordinarios, ante los cuales sea inevitable realizar ajustes al marco tributario. Así es, o sea, si hay una cláusula de escape y tiene que haberla. No somos una isla. No, bueno, y el gobierno no puede renunciar del todo a su política fiscal, que es, a ver, la política económica la conforman la política fiscal y la política monetaria. La monetaria la hace el Banco de México, la fiscal la hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de tres instrumentos importantes: los ingresos del Estado, la deuda pública y el gasto. Tú puedes gastar, como toda familia, como toda empresa, todo mundo puede gastar lo que le ingresa más lo que te endeudas. Aquí lo que el gobierno está diciendo es, mira, yo tengo dos grandes fuentes de ingreso, la que me entran por impuestos y la que me entran por el petróleo. La que me entra por los ingresos, por los impuestos, la voy a mantener constante, porque no la voy a mover, salvo... ¿Podría aumentar la base fiscal? No, pero la base de recaudación, pero ¿cómo van a... que más mexicanos paguemos impuestos? Pero no, con esta reforma no va a aumentar el número de la base de contribuyentes porque no tiene los incentivos para aumentar esa base. Eso hubiera significado otra reforma fiscal a la cual el gobierno está renunciando, cambiar las tasas del IVA, del impuesto sobre la renta, etcétera. No, esto no va a subir la base la base de contribuyentes. Entonces, lo que está diciendo es, yo voy a apostarle a que mi ingreso por impuestos va a subir porque va a haber más crecimiento económico. Y el crecimiento económico va a ser lo que me va a permitir gastar más.
La gran apuesta, lo dijo Videgaray ahorita en tu entrevista contigo, si yo voy a mover el gasto o no voy a mover el gasto va a depender del crecimiento económico. Por cierto, también va a depender de los ingresos petroleros. Yo supongo que el gobierno también le está apostando a explotar más petróleo y tener más ingresos por la parte de petróleos. Pero estamos viendo cómo fluctúa el mercado del petróleo. Bueno, el precio tú no lo controlas, es un precio del petróleo, es internacional. Pero y la cantidad ahorita va a la baja. Exacto, México está produciendo menos. Claro, estás produciendo menos y exportando menos. Entonces, si sirve la reforma energética, pues quizá podamos extraer más petróleo y quizás en ese sentido suban los ingresos. Pero lo que le está apostando el gobierno es al crecimiento económico. Ahora, es una apuesta arriesgada, porque ¿qué pasa si no crece la economía? Pero el gobierno está poniendo la camita, la base, para que haya certidumbre fiscal, para que haya certeza, para que haya mayor inversión y por ende mayor crecimiento. Bueno, yo no sé si esta era la reforma que necesariamente era la buena para congelarla y decir no voy a cambiarla, yo creo que no, pero bueno, puedes argumentar que por lo menos vamos a tener certeza fiscal en los próximos años, salvo si hay un choque externo, si cambian las variables macroeconómicas, o si no hay crecimiento económico, Pepe. Es que la apuesta del gobierno es que va a haber crecimiento económico. La pregunta es, ¿va a haber crecimiento económico? Bueno, los modelos, el papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, tú le metes a las variables en tus modelos macroeconómicos y te salen resultados que de alguna manera te pueden sesgar a favor o en contra. Los modelos econométricos que está calculando el gobierno dicen que para finales de este sexenio, si las reformas estructurales funcionan, vamos a estar creciendo a más del 5%. Lo dijo ahorita también Videgaray. Sí. Muy bien, perfecto. Yo espero eso, ojo, yo espero que la economía mexicana le vaya bien. Pregunta, y si no, ¿qué va a pasar? ¿Se va a renunciar a la política fiscal como una medida para estimular la economía? No se va, o si se bajan los ingresos, digamos, no crece la economía, se cae el ingreso por los impuestos, entonces va a tener que ir el secretario a decirles a los diputados que bajen el presupuesto público. Ojalá, por supuesto, ojalá eso haga. Va a tener que ir allá a Estados Unidos a pedir prestado. Bueno, eso sería lo peor. Entonces la tendencia del crecimiento del déficit, pues sí, nos estaría cada vez ahorcando más. Yo esa historia ya la vi, tú también, y es la que nos llevó a la década perdida de los años 80 por un sobreendeudamiento del país. Antes de arrancar con todo esto, el gobierno de Peña Nieto, antes incluso de la reforma fiscal, anunció un incremento en el déficit. Así es. Es decir, se hizo de dinero prestado. Se endeudó. Para ponerlo en términos llanos. Se endeudó. Sacó la tarjeta de crédito. 750,000 millones de pesos para soportar el gasto en el cortísimo plazo. Y lo que dijeron es que con ese dinero iban a estimular la economía y la economía iba a crecer más. Correcto. A partir del último trimestre del año pasado. ¿Te la regreso y si no? Bueno, no, yo te la regreso. Es que no ha ocurrido. El último trimestre del año pasado fue terrible. Acaban de salir los datos del INEGI y resulta que la economía mexicana creció pues muy poquito, Pepe. De hecho, en términos anuales crecimos durante todo el 2013 en 1.1%. El último trimestre estamos hablando que creció la economía solamente no acabó de espabilar, ¿no? O sea, creció 0.18% toda la economía durante el trimestre, o sea, el último trimestre con respecto al tercer trimestre. O sea, creció nada. De hecho, el sector industrial volvió a caer. Fue un año terrible para olvidar, pero dijeron ellos que a finales del año ya se iba a ver el cambio, porque iban a empezar a gastar, sobre todo en construcción, y desde luego se iba a ver un mayor crecimiento. No ocurrió. Acto seguido, estamos terminando los 2 primeros meses de este año. Tampoco se ve una recuperación económica. De hecho, los datos que tenemos de estos 2 meses no son nada halagüeños. Mira, la confianza, el 60% del tamaño de la economía, más o menos, lo explica el consumo privado. Y ahorita, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, el índice de confianza del consumidor está en su punto más bajo desde la crisis del 2008-2009. O sea, estamos en el punto más bajo. La gente, cuando le preguntas, ¿usted está en el ánimo de comprarse un coche, una lavadora, un electrodoméstico? Dice que no.
Y entonces no sorprende que las ventas en los almacenes estén cayendo. Simple y sencillamente te doy un dato. Walmart, la tienda Walmart, cayó durante enero en sus tiendas que tienen más de un año de operaciones en México en 3.8% las ventas, Pepe. Entonces, si me preguntas, yo creo que este primer trimestre del 2014 ya se perdió. Yo no tengo dudas. Y perdón, pero la Secretaría de Hacienda va a tener que salir en algún momento a decir que México no va a crecer al 3.9%. Lo dijo ahorita, hoy lo reiteró el secretario de Hacienda, que él sostiene su pronóstico de 3.9%, pues tendría que suceder un milagro durante el segundo semestre de este año para que se diera el 3.9%, Pepe. Yo creo, y empiezo a ver también cálculos de otros economistas, que ponen ese crecimiento, si bien nos va, en 3%, si bien nos va. Entonces, aquí hay promesas de que vamos a crecer. Y ojalá las promesas se hagan realidad, porque yo quiero que al país le vaya bien. Ojalá la apuesta del gobierno le funcione. La realidad es que hasta ahorita no ha funcionado. Y no ha funcionado, uno, porque o no están gastando el dinero con el que se endeudaron, o lo están gastando mal, y dos, porque se habla mucho de las reformas estructurales, pero las reformas estructurales todavía no están aterrizadas en reglas operativas que las hagan funcionar. Toma el caso de la de telecomunicaciones, que tú sabes bien, que trae vuelto locos a todos los grupos interesados. Trae nada más eso. Te doy un par de datos para... hizo que bajar, o sea, el hecho de que no haya reforma legislativa secundaria, sí, hizo que se cayera la inversión el año pasado, sí, en casi 30% el año pasado con respecto a 2012. ¿Por qué? Porque la gente, el señor Slim, Televisa, Azteca, todos los que están involucrados en ese mercado, no están invirtiendo porque no saben cómo van a estar las reglas. La reforma energética va a producir inversión, pues no se sabe hasta que no se resuelva este asunto de la consulta y no haya reforma energética y no haya los formatos de los contratos con los que se van a operar, etcétera. O sea, todavía hay que aterrizar las reformas. Y perdón, pero este gobierno va muy lento, por decirlo menos, en aterrizar estas reformas. Es el día 27 de febrero hoy que no mandan la reforma en telecomunicaciones ni la energética. La única que han mandado es la de competencia económica. Realmente ya pasó un mes del periodo ordinario y no tenemos reformas de las legislaciones secundarias de todas esas reformas. Lo único que tenemos son cifras espeluznantes. Sí. Pemex perdió 169.100 millones de pesos en 2013. Volvió a su racha negativa al reportar una ganancia muy menor. Pemex ve un retroceso consecutivo en 4 ejercicios, en 4 años. Acumula ya 466,000 millones de pesos en pérdidas totales. Me permite, yo te diría, el estado de resultados de Pemex es muy particular, porque la verdad es que es la vaquita de la Secretaría de Hacienda, y entonces le sacan todo el jugo y toda la leche se la llevan a la Secretaría de Hacienda. En realidad Pemex tiene una división que es muy rentable, que es la de exploración y explotación de petróleo. El problema, a mí lo que me preocupa de Pemex son los datos que se dieron a conocer de producción de petróleo y de gas, que van a la baja. A la baja, Pepe. Leo Zuckerman, y de una vez te informo que el 49% de las utilidades de TV Azteca se perdieron en el año pasado. Lo achacan a resultados de comercialización y políticas oficiales. Lo dejamos ahí. No, bueno, y están reportando las empresas, y las empresas están reportando mal. Perdón, Pepe, pero sí, yo estoy preocupado por la economía, en conclusión. La hora de opinar ya fue como media hora de opinar. No es cierto, Pepe, qué barbaridad. El minuto de opinar de Leo Zuckerman se cotiza a la alza. Vamos a una pausa, regresaremos en un momento más con Luis Carlos Ugalde, analista político. Él nos va a explicar todo este tema de la consulta. No se inquiete, no se preocupe, aquí le resolvemos todos sus problemas. Pásele. Las noticias, el espectáculo, los deportes y las finanzas te acompañan sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. Sintoniza Radio Fórmula en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en la 88.7 de FM y en la 1230 de AM. Radio Fórmula Culiacán, siempre de viva voz. Dígale adiós a todos los insectos, ratones, cucarachas y a todas las plagas. Proteja su cocina, sus baños, sus habitaciones y mantenga un hogar limpio y sin pestes.
Presentamos Ridex Quad. Ridex, el producto número 1 contra las plagas, sin toxinas, sin químicos o veneno. Es tan efectivo que en tan solo 8 años ha vendido más de 30 millones de unidades alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Ridex sí funciona. Y ahora el nuevo Ridex Quad viene con 4 increíbles funciones y combina las 2 tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas. Primero, cuando conecta su Ridex Quad, inmediatamente convierte el cableado eléctrico de su casa en un campo de fuerza, sacando a todas las pestes de sus nidos y escondites. Además, previene que las plagas regresen. Segundo, al mismo tiempo emite ondas ultrasónicas que envuelven las habitaciones atacando y sacando ratas, cucarachas, todas las plagas de su casa para siempre. Pero eso no es todo. Ridex Quad también viene con una práctica luz nocturna para alumbrar pasillos y habitaciones y un enchufe adicional para que no desperdicie ningún toma corriente en su hogar. 4 increíbles funciones. Por eso es Ridex Quad. Con un solo Ridex Quad protegerá un nivel completo de una casa o apartamento. Solo conecte Ridex Quad y listo. Es así de fácil. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo tratando de combatir las plagas en su hogar? Ahora usted puede decirle no a los químicos con el nuevo y revolucionario Ridex Quad, el único y eficaz exterminador que se conecta a cualquier toma corriente regular y empieza a trabajar inmediatamente. Llame ahora y ordene su Ridex Quad, que combina las 2 tecnologías líderes para combatir todo tipo de plagas, y dígale adiós a las pestes para siempre. Pero espere, si está dentro de las primeras 50 llamadas, reduciremos el precio a la mitad. Así es, 50% menos del precio original. Pero tiene que llamar ya. Porque en México, Telefórmula siempre te acompaña. Sintonízanos en el estado de Chihuahua a través de tu sistema de cable local. Ciudad Cuauhtémoc, Canal 12. Hidalgo del Parral, Canal 71. Camargo, Canal 60. En el Valle de México, vía satelital, Canal 121 de Cablevisión y 121 de Sky. Telefórmula, siempre cerca de ti. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos también, desde luego, la agenda del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de consultoría dedicada a todos los temas que tienen que ver con la inteligencia legislativa y la inteligencia política, desde luego. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿se puede echar para atrás la reforma energética, sí o no? No. A ver, ¿por qué? Hoy se aprobó la ley de consulta. ¿Y? La reforma energética que concluyó en diciembre, se promulgó en enero, en diciembre también, es un hecho consumado, es un ordenamiento jurídico vigente en territorio nacional. Constitucional. Si dentro de 6 meses o dentro de 5 años algún partido, el PRD, considera que eso hay que cambiarlo para que vuelva a su estatus original de hace pocos meses, puede iniciar un proceso legislativo, presentar una iniciativa para reformar la Constitución y cambiarla. ¿Puede consultar? La consulta popular que se estableció en 2012 en la Constitución y que ayer se votó en el Senado, en sus leyes secundarias, es en su ley secundaria, la Ley Federal de Consulta Popular, y la propia Constitución que establece esa figura desde hace un año, no dan para modificaciones a la Constitución, ni tampoco dan para el carácter revocatorio que ahora se busca. Esta idea de la revocación es una idea incorrecta. La consulta popular puede ser vinculatoria para legislación que se emprenda con carácter futuro. Por ejemplo, puede haber una consulta popular para legalizar la marihuana. Por supuesto, y si vota el 40% de la población y gana del padrón, procede y se le obliga al Congreso de la Unión a legislar. Ahora bien,
Si esa modificación de la marihuana requiriera una modificación a la Constitución, no procede por una cuestión muy simple, Pepe. Los cambios a la Constitución están establecidos en el artículo 135 constitucional. Es lo que decía Penchino. Y ese artículo no se ha tocado, ese artículo está sin cambios. Habría que cambiar ese artículo para establecer que una consulta popular puede ser también lo que detone una reforma a la Constitución. ¿Se puede consultar si se modifica la Constitución para modificar la Constitución? O sea, hoy podrías tú decir, señores, queremos que las consultas en el futuro sirvan para cambios a la Constitución. Sí se puede, hay que cambiar la Constitución. Sí se puede. Hay que cambiar el artículo 35 donde está la figura 135. No, en el artículo 35 está la figura de consulta popular, en el 135 está cómo se puede cambiar la Constitución. Puesto en términos más simples, porque esto está muy complicado cuando la gente lo escucha. Lo que existe en el mundo para revertir decisiones tomadas por autoridades, sean del Ejecutivo o del Legislativo, se llama referéndum revocatorio. Y ocurre cuando el Congreso vota una ley o una reforma y antes de ser promulgada se le pregunta a la gente, ¿te gusta o no te gusta? Si la gente dice, no me gusta, entonces no se promulga y no toma efecto. En este momento la reforma energética ya surtió efecto, ya fue promulgada, ya es una realidad. No se puede revocar. No hay la idea de revocación. La figura de la consulta puede servir para que dentro de algunos años alguien quiera modificar alguna ley en materia energética. Y si se quisiera que la consulta popular sirviera para modificaciones a la Constitución, tendría que cambiarse el artículo 35 y el artículo 135 para que sirviera. Pero además hay un problema de retroactividad, Pepe. La reforma ya fue promulgada y por lo tanto en el futuro esto no serviría para echar para atrás. Puesto de otra manera, esto de la consulta popular que se legisló, en mi opinión, se queda muy corto. Que yo diga que no sirve para cambiar la reforma de diciembre no significa que yo diga que no es deseable. A mí me parece que la democracia participativa puede servir para consultas de cambios constitucionales. Yo creo que sí, yo creo que como está es muy corta. También escuché la entrevista que le hiciste a David Penchina hace media hora y también creo que hay que tomar en cuenta que la democracia participativa no puede vulnerar la democracia representativa, pero esta es otra discusión. Pero yo creo que como se legisló desde 2012 con el apoyo de todos los partidos no nos da para reformas, cambios a las reformas constitucionales. El problema ahora, Pepe, es que se le está tirando la pelota a la Suprema Corte. Ayer, por ejemplo, un senador del PAN, para lavarse las manos, dijo, bueno, que la Corte decida, y esto es muy irresponsable, porque la Corte es el árbitro de última instancia, y la Corte no puede estar discutiendo confusiones que los legisladores no están explicando con claridad. Esto no da para un cambio a la Constitución. Yo creo que la gente que quiere una consulta popular para consultar esta reforma tiene mucha razón, tiene mucho empeño, qué bueno que pudiera ser. Y yo creo que se les está engañando con algo que no es factible. ¿Sería deseable? Sí, sí sería deseable, pero en este momento con lo que tenemos no se puede, Pepe. Y la Suprema Corte tendría que cargar con el peso de la decisión en una eventual controversia. Bueno, es que a la Corte le va a llegar la petición formal del PRD de que se someta a consulta constitucional esto, y la Corte lo que va a decir con base en la Constitución vigente y en la ley de consulta popular que será promulgada pronto, va a decir, primero, no permite modificaciones a la Constitución y por lo tanto no es procedente. No es un asunto de temas, por cierto. La Corte da una respuesta técnica, es jurídica y punto, no da una respuesta política. No, puede hacer una interpretación constitucional, claro. Pero yo creo que, en mi opinión, queda muy claro que la figura establecida de consulta popular, jurídicamente hablando, no te puede permitir modificaciones constitucionales por una razón que es que el artículo 135 que regula cambios constitucionales no se ha modificado y mientras no se modifique esto no puede cambiar. El problema es achacarle a la Corte en su momento la culpa de que ellos están bloqueando la participación democrática o que son parte del statu quo o que están defendiendo intereses económicos. Ese es el problema. La Corte no debe estar metido en este entuerto. Lo que se aprobó entonces es que yo puedo consultar, bueno, la sociedad puede consultar, la ciudadanía,
si legalizamos o no el aborto, si legalizamos o no la marihuana. Cambios a leyes, siempre y cuando no incluyan temas de ingresos, temas de forma republicana. Exacto, no puedo preguntar política. Si quiero pagar impuestos, no. No puedes preguntar si quieres que México sea una monarquía, aunque eso requeriría cambios a la Constitución. No puedes preguntar cosas esenciales. Quiero hacer una anotación. El senador Penchina y algunos han dicho que la consulta energética no procede porque se refiere a temas de ingresos. Yo no estoy de acuerdo con esa argumentación. La reforma energética es más que ingresos, es una modificación de la industria energética, incluye ingresos y muchas otras cosas. Yo no creo que ese es un argumento para vetar una consulta energética. El argumento para decir que no se puede es que en los términos constitucionales una consulta popular no puede ser motivo para modificaciones a la Constitución, sino solo a leyes. Ese es el tema de fondo y Alejandro Encinas, senador del PRD, lo tiene muy claro. Él mismo dijo ayer y antier en las discusiones de las comisiones en el Senado que en sus términos esta ley no era para eso. Yo cuando lo dije aquí contigo, Pepe, en diciembre, yo saqué un texto diciendo lo que acaban de aprobar los diputados del PRD por mayoría, por unanimidad en diputados, a favor de la consulta, no da para una consulta energética. Y me acusaron y me dijeron, tú me dijiste aquí que decían que yo estaba bloqueando, que yo era neoliberal. No, lo que pasa es que no se leyó bien lo que se aprobó y ahora hay un problema político. Concluyendo, sí va a haber consulta popular en 2015, pero va a ser una consulta popular político-simbólica, seguramente se van a instalar urnas en todo el país, cuando la Corte diga no es procedente. Y entonces habrá un ejercicio de otro carácter simbólico político y la Corte pagará un precio. Eso es lo que creo que no es correcto, Pepe. Te agradezco mucho, doctor Ugalde, que nos hayas permitido. Y yo estoy a favor de las consultas constitucionales, quiero decir, pero este es un análisis jurídico solamente. Y un día le entramos al tema de la democracia representativa y la democracia versus democracia participativa, porque nos falta el referéndum, nos falta el plebiscito, ya hay consulta, pero con límites, en fin, para que veamos cómo se maneja en otras partes del mundo este tema. Y concluyo con esto, Pepe. Hubiera sido muy saludable para México que la reforma energética hubiera venido precedida de un amplio debate nacional, en donde hubiera habido un convencimiento de que es algo bueno, como yo creo que lo es. El que no haya ocurrido así y ahora esta consulta popular esté generando estas confusiones puede llevar al demérito y a la falta de legitimación de la propia reforma energética entre la gente que vea que se trató de un engaño. Eso a mí me preocupa. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pepe. El doctor Luis Carlos Ugalde, la agenda del doctor Ugalde, director general de Integralia, empresa de consultoría dedicada a la inteligencia legislativa y a la inteligencia política. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información. Telefórmula Noticias presenta Aparentemente la crisis en Michoacán no estaba afectando a la producción y ahora resulta que no sé por qué, pero sí bajó la producción y los precios están pues demasiado elevados. Bueno, es lo mismo del año pasado, Mari Carmen. Si tú te acuerdas, el año pasado me entrevistaron ustedes y me preguntaban que por qué el limón estaba tan caro, se había desgravado varias cosas, el pollo, el limón, el tomatillo. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que había sido un error el haber desgravado el limón, que no era que hubiera una escasez. En este momento la hay un poco, pero lo que pasa es que venimos otra vez, son los mismos meses de la baja de producción. Les queremos presentar una gran opción, tanto para chicos como para grandes, puedan estar entretenidos cuando quieran en casa, pero además es una excelente herramienta para maestros y bueno, para ejecutivos para hacer presentaciones. ¿No es así, mi querida Josefina? Así es, Alan, les presento la nueva estrella de los mini proyectores portátiles, StarView Mini. Es ideal para un buen momento en casa. Pesa menos de medio kilo, así que lo puedo traer en mi bolsa, inclusive hasta entra en la palma de mi mano. Puedo ver todo tipo de formatos de películas, fotos y presentaciones, y es el único con el que puedo proyectar desde una tarjeta SD o un USB. Puedo verlo donde sea, lo puedo conectar a mi laptop o a mi celular sin necesidad de adaptadores o convertidores. Lo pueden usar los niños desde el DVD para ver películas o lo pueden conectar a su consola de videojuegos. Se van a divertir como si estuvieran en una pantalla gigante. No importa si eres mamá, papá, grande, chico o incluso abuelito, StarView Mini es ideal para todos. Josefina, haznos la oferta más barata del mercado. Así es, si llaman en este momento y son de las primeras 50 personas en marcar, les haré un 50% de descuento sobre el ya bajísimo precio de StarView Mini. Josefina, el 50% es muy bueno, pero no estoy de acuerdo, queremos más.
Ordenando con cualquier tarjeta de crédito, le haré un descuento adicional de 500 pesos. Es momento que proyecte su vida de la manera más vanguardista y lo comparta con todos los integrantes de su familia. ¿Qué espera? Tome el teléfono y llame ya. ¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Los saluda Jaime Núñez. Los invito a que nos acompañen este y todos los sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana, tiempo del centro del país. Lo más relevante de la información del fin de semana lo va a usted poder encontrar aquí, en Grupo Fórmula, en Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Ya lo sabe, la cita es en punto de las 7 de la mañana, tiempo del centro. Los esperamos. Diego Boneta comenzó en España el rodaje de la película Summer Camp, bajo las órdenes del director Alberto Marini, y compartió vía sus redes sociales una fotografía en la que lo vemos junto a su compañero en la cinta, Andrés Valencoso, exnovio de la cantante australiana Kylie Minogue. De acuerdo al diario británico Daily Mail, el actor George Clooney está saliendo desde finales de octubre del año pasado con la abogada inglesa Amal Alamuddin, representante legal del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Al ingeniero Leopoldo Orellana, presidente de Mazda México. Le agradezco que nos permite esta comunicación telefónica. Ingeniero Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues con mucho gusto de estar contigo, con todo tu auditorio, en este día tan importante para Mazda de México, Pepe. Sin duda importante, el presidente de la República estuvo con ustedes hoy en Guanajuato con motivo de la inauguración de una nueva planta que tiene unas dimensiones enormes. Así es, Pepe, pues es una planta muy importante para la corporación, establecida aquí en Salamanca, Guanajuato, y pues hoy fue la inauguración oficial con la presencia del presidente de la República. Una planta que este año estaremos produciendo 140,000 unidades, Pepe, y el próximo año crecemos a 230,000 unidades. Una planta muy, muy importante para la corporación. ¿Cuánto está invirtiendo Mazda en México, esta compañía japonesa? Esta inversión, Pepe, en Salamanca, Guanajuato, para llegar a las 230,000 unidades, se están invirtiendo 770 millones de dólares, y en esta primera fase este año se estarán generando, de hecho ya tenemos 3,100 empleos directos aquí en Salamanca, empleos nuevos en el municipio, y el año que entra, que expandamos la capacidad, nos vamos a 4,600 empleos directos. ¿Hay confianza en México? ¿Hay certidumbre de la inversión japonesa en este caso en México, en lo que viene? Mucha confianza, Pepe, y yo creo que es claro que México se ha convertido ya en una potencia para la industria automotriz. Yo desde luego hablo por la marca que represento, pero pues hay otras marcas que se han establecido en México. Ya México es el 8º productor de automóviles del mundo, como lo oyes, Pepe, y el 4º exportador de automóviles del mundo, y nosotros no seremos la excepción. La idea de la planta es tanto mercado local, abastecer aquí a nuestros distribuidores en territorio nacional, y exportar a Norteamérica, tanto a Estados Unidos como a Canadá. Pues enhorabuena por la empresa Mazda que tú presides, que tú encabezas. Enhorabuena por Salamanca, donde, bien lo acabas de señalar puntualmente, se van a generar 4,600 nuevos empleos de aquí a 2016. Esta es una magnífica noticia para esa zona de Guanajuato. Una magnífica noticia. Toda esta zona del Bajío se está desarrollando mucho. Pepe, hemos contado mucho con los gobiernos, tanto municipal como estatal como federal, en este proceso de decidir la inversión y del desarrollo de la construcción, tanto que hoy llegamos exitosamente a inaugurar la planta, y pues ya estamos produciendo unidades a todo vapor. ¿Qué porcentaje de la producción mundial de Mazda va a salir de México? Pues es un porcentaje importante. Es una pregunta muy interesante la que me haces, Pepe. Mazda es un jugador relativamente pequeño comparado contra los gigantes del mundo. Mazda produce alrededor, o vende alrededor de 1,200,000 unidades en el mundo al año. Y si tú haces una cuenta rápida, 240,000 unidades, pues va a ser más del 20% de la producción de la compañía que se va a estar realizando aquí en México, en Salamanca. En 10 segundos te molesto, Leopoldo, si me contestas otra pregunta de estas latosas. ¿Qué ofrece México a Mazda? ¿Solamente mano de obra barata? No, desde luego que no, Pepe. México tiene muchas ventajas, tiene una red de tratados comerciales que no tiene ningún otro país del mundo, que le da la ventaja de, produciendo los automóviles en México, poderlos vender en 45 países. Tiene una infraestructura
logística muy desarrollada, Pepe. A veces los mexicanos no vemos el lado bueno de lo que tenemos. Tenemos puertos en el Golfo, tenemos puertos en el Pacífico, ferrocarriles, aeropuertos. Entonces la infraestructura más la mano de obra competitiva permite que los vehículos que salgan de México tengan un costo muy competitivo, amén de la calidad de la mano de obra mexicana, que ya es conocida en todo Norteamérica. Te agradezco mucho, Leopoldo Orellana, la oportunidad de poder escucharte directamente. Enhorabuena por la planta Mazda que se inauguró en Salamanca, Guanajuato. Hasta pronto. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias y muchas gracias por tus comentarios. Al contrario, muchas gracias a ti. El ingeniero Leopoldo Orellana, presidente, CEO de Mazda México. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invito a continuación con la fórmula financiera. Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, seguro van a abordar a fondo, con la experiencia y el conocimiento que ellos tienen, el tema de este pacto tributario, de este pacto financiero, fiscal, dicho así, que ha anunciado durante la mañana de hoy el secretario de Hacienda, que ya hemos comentado con usted en este espacio informativo. También le recomiendo a Ricardo Rocha a través de Telefórmula. Hasta mañana en punto de las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces.